Y ahora quiero pasar a las cifras. Sandra, ¿tenés información de último momento? El informe vespertino del Ministerio de Salud indica 102 nuevos casos de coronavirus en la Argentina, con lo cual ascienden a 2.941. Hubo 2 nuevos fallecimientos, 2 hombres, uno de 93 años en la provincia de Buenos Aires, otro de 74 en la provincia de Córdoba, con lo cual son 134 los fallecidos y hay 709 personas dadas de alta, que son cerca de la cuarta parte de casos. Esto también hay que recordarlo cada vez que damos las cifras. Bien, Sandra, nuestras condolencias para las familias de esas 2 personas que fallecieron. Y esto nos da el pie para recibir a Diego Montes de Oca. Diego, ¿pudiste escuchar las cifras, las nuevas cifras? Sí, ¿cómo andás? Bien, Dieguito, feliz de escucharte, pero viste con estas cifras que a diario tenemos que comunicar. Bueno, digamos, las cifras estas, si uno, desde ya como vos decías, cada muerte es una tragedia, pero nosotros tenemos algunos parámetros desde la ciencia para saber cómo vamos. Sí. Y estos parámetros, ¿qué es lo que son? Tenemos 2.941 contagiados. Si tomamos cuántos días tardan en duplicarse esos contagiados y cuánto tiempo tarda en duplicarse los fallecidos, es un índice para ver si vamos con muchos casos o vamos con pocos casos y vamos bien. ¿Y cómo es el análisis? Europa, por eso, en Europa, para que ustedes tengan una idea que iban muy mal, tenían que se duplicaban cada 2 días los contagiados y cada 1 día y medio los fallecidos. En Argentina ya vamos con 14 días tardan en duplicarse los contagiados y se tardan 10 días en duplicar los muertos. Por lo cual, esto quiere decir que la curva está muy bien, que estamos teniendo pocos casos en un tiempo largo. Entonces quiere decir, por ejemplo, el último reporte de las camas de terapia intensiva quiere decir que hay por ahora un montón, entonces que el sistema de salud no se está colapsando. Entonces esos son buenos datos y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Entonces esto es lo más importante, estamos haciendo las cosas bien. Y si nosotros vamos a lo que son las cifras de mortalidad, para que ustedes tengan una idea, un dato que no es plausible o no lo influyen los testeos, porque es la cantidad de fallecidos. En Europa, el país que más fallecidos tiene cada millón de habitantes es España, que tiene 435, una tragedia absoluta. Italia, ahí nomás, 387. Ahora, Estados Unidos, una potencia mundial, 118. Y cuando vamos a Argentina, tenemos 3. Entonces, eso es muy importante saber, que estamos bien porque estamos haciendo un gran esfuerzo entre todos. Diego, pero esto no es un logro del gobierno, es un logro del gobierno y de todos. Diego, en base a este logro, ahora se habla de la cuarentena administrada. ¿Cómo pensás vos que esto se va a desarrollar? ¿Qué te parece que es lo mejor para que el esfuerzo valga la pena? Bien, yo creo que ahí tenemos que ser muy, muy prudentes. ¿Por qué? Porque el virus, como se contagia de persona a persona, el virus no tiene otro mecanismo de contagio. Pero si las personas empiezan a circular mucho más, el virus se contagia mucho más. Entonces esto va a haber que hacer un análisis día a día, hora a hora, de cómo se comportan los contagiados. Porque el miedo es que si se liberan tantas cosas, el virus diga, bueno, ahora yo me contagio cada vez más, y empiecen a aumentar los números de contagiados. Y cuando empiezan a aumentar los números de contagiados, empieza a haber más probabilidades de que existan más fallecidos. Entonces esto tiene que ser, lo que dijo la doctora Bisotti el otro día esto tiene que ir acompañado de una gran responsabilidad y de mayor número de testeos para ver si los índices de positividad de este virus aumentan. Diego, viste que hace una semana se decía, bueno, se espera lo peor para abril. Después esta misma frase pasó para mayo y algunos especialistas ahora dicen junio. ¿Es así? ¿Vos cómo lo analizas esto? Y sí, yo te analizo tal cual. ¿Por qué? Porque vos fijate que los casos que no están creciendo desproporcionadamente. Entonces, cuando vos haces que la cantidad de contagios baje y sea menor, el pico se va corriendo para más adelante. A ver, si hoy no hubiésemos hecho nada, tendríamos un descontrol absoluto como en Europa.
por lo cual eso va a ir tirando la curva para adelante. Y recién estuve analizando en Argentina uno por uno, porque nos preguntan mucho el tema de las edades. A ver, ¿cuándo empieza a aumentar la incidencia de mortalidad en Argentina? Cuando uno ve los números, a partir de los 50 años, ya de la cantidad de fallecidos, el 11% tenía entre 50 y 60. Entre 60 y 70, el 25%. Entre 70 y 79, el 30%. Y más de 80, el 27%. Entonces vos viste que hace poco hubo una medida que fue polémica y que causó cierto malestar de que los mayores de 70 tenían que pedir un permiso para poder en la capital hacer trámites o compras. Sí. Digamos, eso se lo puede analizar de varias maneras, pero lo que se está tratando de hacer es que como a partir de los 60 vemos que en Argentina la mortalidad aumenta un montón, lo que tenemos que decirle a esa gente, que es la que más tenemos que proteger, es que la podemos ayudar. ¿Y cómo? Si tenés que hacer un trámite que no es necesario, el gobierno en este caso te debería ayudar diciendo, bueno, a ver, el otro día vi una cola enorme en Rapipago. Bueno, que vaya Rapipago alguien, o sea, ese es el sentido de esta medida, tratar de proteger a los mayores de 70. Pero fijémonos que ahí tenemos un dato, los mayores de entre 60 y 69 es un 25% de las muertes, por lo cual no hay que descuidar tampoco a los mayores de 60. Y seguramente ha seguido el caso de ayer de un enfermero joven, pero explicarle a la gente, pues seguramente estás al tanto, que este enfermero también tenía otros problemitas de salud, ¿verdad? Claro, cuando se analiza, por ejemplo, hoy analicé mucho España, mucho Italia, donde ya tienen cifras de 100.000, 200.000 casi casos, ¿no? Entonces, a ver, lo que pasa es que los que tienen el virus si vos tenés las defensas bien, te pasa la mayoría de las veces o sin síntomas, o con síntomas muy poquititos, o con síntomas leves. Entonces, cuando vos tenés las defensas un poco más o menos, que esto puede ser por la edad, o porque tengas alguna enfermedad, como ser hipertensión, sí, problemas de corazón, problemas de pulmón, diabetes o defensas bajas, ahí el virus es cuando puede hacer un desastre. Entonces, por más que vos no estés dentro de los grupos de edad o tengas 40, pero si tenés una enfermedad que baja tus defensas, te tenés que cuidar igual y estás exceptuado totalmente para no ir a trabajar. Entonces eso es muy importante saberlo, para que la gente se cuide por la edad y por su factor de riesgo. Como vos decías, lamentablemente el que tiene factor de riesgo puede ser joven y morir también. Y lo otro clave es que cambió la definición de sospechoso. No sé si esto ustedes lo estuvieron hablando, a quién van a hisopar hoy en día ya desde hace un par de días. Contanos. Bueno, hoy en día se hisopa al que tiene más de 37,5, no solo al que tiene más de 38, bajaron la fiebre. Y si tenés dolor de garganta, si tenés tos o si tenés dificultad para respirar, es como venía antes. Pero ahora se agregó si tenés falta de olfato. Entonces, si tenés 37,8 y falta de olfato, te van a hisopar y te van a mandar a un hotel hasta tener el resultado. Y si vos como único síntoma tenés falta de olfato y no tenés ni fiebre ni nada más, tenés que esperar 3 días en tu casa en cuarentena y al tercer día te van a hacer la prueba, porque se demostró que la falta de olfato es un síntoma característico de este virus. Sandrita. Diego, ¿los varones están más expuestos? Porque pareciera que las cifras dan más varones víctimas que mujeres. Acabo de hacer la lista de los 132 fallecidos que teníamos y el 71% es varón. O sea, están mucho más expuestos a la mortalidad el varón, no tanto al contagio, que es parecido. Ahora, cuando vos vas a ver lo que pasó en Italia y en España, lo mismo. España da una recomendación muy grande: todo varón mayor de 70, y ni hablar si tiene una enfermedad preexistente o un factor de riesgo, ese es donde el virus hace más daño. Entonces acá podemos agregar, varón acá fue mucho más que mujer, 71
por ciento varones. Los factores de riesgo siguen siendo muy importantes, por lo cual ahí tenemos dos datos para cuidarnos mucho. ¿Por qué el varón es la pregunta? Se dice que es porque el varón con la edad tiene mayor factores de riesgo que la mujer, como hipertensión, como problemas de corazón, como el fumar. Entonces, por eso los varones lamentablemente están más expuestos. ¿Nay? Diego, y en base a estos síntomas leves, porque uno también para estar atento, ¿cuál puede llegar a ser? Porque no es una fiebre común, no es una tos normal. Claro. ¿Cómo es? Claro. Digamos, acá justamente te estoy haciendo un comparativo de síntomas que viste cuando vos lo querés buscar rápido, porque justamente acá están los síntomas, hay algunos síntomas característicos. A ver, Sí. con respecto a la tos, Sí. la tos generalmente es una tos seca. La tos está presente en un 69% de los casos. Entonces, la tos seca. La fiebre termina estando presente en un 90% de los casos. O sea, si vos tenés tos, que me preguntan mucho, viste, que yo a la noche contesto preguntas en mi Instagram Sí. de Diego Montes de Oca. Ahí me preguntan un montón de síntomas. Me preguntan, Diego, tengo tos hace un mes, ¿puedo tener coronavirus? No, porque esa tos no es por este virus. ¿Se Claro. entendió? La tos del coronavirus como único síntoma es raro. Generalmente viene con fiebre, viene con tos. A ver, mocos y conjuntivitis no es una de las características. Muchas me dicen, tengo mocos, ¿puedo tener coronavirus? Claro. No, No. el moco no. Bien. La conjuntivitis raro. Pero ¿sabés cuál sí? ¿Qué? La diarrea. El 30% de las personas tuvo diarrea, así que la diarrea sí es un síntoma para prestar atención. Dieguito, estaba recibiendo información, no sé si mencionaste algo de la picazón de ojos mientras hablabas. Sí, la conjuntivitis, menos del 1% de los pacientes tienen conjuntivitis, por lo cual, si vos tenés conjuntivitis, lo más probable es que no tengas coronavirus. Y muchas de las preguntas que me llegan es, yo ya estoy cumpliendo bien la cuarentena, pero mi mamá está sola hace como 3 semanas, ¿puedo ir a tomar el té con ella una vez? ¿Y qué le contestamos? Ayúdenme, ¿puede juntarse No, con la abuela? no. Exactamente, no se puede, porque justamente los abuelos se contagian de sus hijos o de sus nietos, entonces no hay que flexibilizar. ¿Por qué? Porque son los que más tenemos que cuidar. Diego, Claro. Sí, te quiero preguntar sobre esta disposición de hace un par de horas, días, de que las personas de 70 no salgan, que pidan el permiso telefónico. A ver, ¿estás de acuerdo? ¿Hubo mala comunicación? ¿Qué opinas al respecto? yo creo que como vos bien dijiste fue una mala comunicación inicial, porque se puso como una penalidad y en realidad yo lo hablé con el ministro de Salud, con Fernán Quirós, y él dijo, sí, esto por ahí lo comunicamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque lo que quiere el gobierno es proteger, ayudar y cuidar. Entonces, lo que dicen ellos y tienen los datos, y es los datos que te estoy dando yo, que el mayor riesgo de complicaciones en los mayores de 60 a 70 años. Entonces dijeron, si vos tenés más de 70, déjame entender cómo te puedo ayudar. Entonces, por eso es clave que llamen y le digan, ¿sabe qué? Yo tengo que hacer tal cosa, ¿usted me puede ayudar? Y ahí les pueden decir, yo te puedo ayudar o yo no te puedo ayudar. Ahora, si la señora dice, yo quiero ir a comprar verdura yo sola, porque me gusta elegir el tomate, va a poder ir sola a elegir el tomate o a elegir su manteca. Esto es un paso para ayudar. Yo creo que el gobierno de la ciudad, el otro día fui al Ministerio de Salud, y no sabe lo que es. 24/7, están todos ahí hasta las 12 de la noche todos los días, sin ver a la familia, sin ver a los hijos, sin ver a los padres. Entonces yo creo que el equipo de salud está haciendo un esfuerzo titánico. Sí, yo Y- no dudo de las intenciones, yo creo que es una gran decisión, pero lo que pasa es que para algunas personas de 70 el ir a buscar el tomate, como el ejemplo que vos pusiste, era como salir de ese encierro, ¿entendés? Y además Claro. si tienen todos Sí. los cuidados que le estamos contando siempre del barbijo, del alcohol en gel, de la distancia entre uno con el otro, entonces bueno, pero me parece que la idea fue buena, tal vez estuvo mal comunicado, coincido. Exacto, va a poder seguir yendo a comprar el tomate o la manteca o a sacar al perro, eso que se quede tranquila. Si hay algo que
que nosotros tenemos que aprender es justamente de esa gente mayor de 70, que yo creo que a veces no le damos tanta bolilla a los abuelos, pero son la fuente de la sabiduría de una sociedad. Por eso, un poco el sentido es escucharlos. Y uno lo que más quiere es cuidarlos. Y ese es el espíritu que hablé justamente con el doctor Quirós y sé de las autoridades del gobierno de la ciudad y de Nación. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Y en eso la gente se tiene que quedar tranquila. Sandrita. Diego, ¿cómo se distinguen los síntomas de una gripe o un resfrío, que es bien de esta época, de esta estación, digamos, de, bueno, tengo coronavirus? ¿Cómo se hace? ¿O no hay que distinguirlo y hay que llamar y que sea el médico o el que atiende el que defina qué es lo que está pasando? Bueno, es muy buena pregunta y es indistinguible. ¿Por qué? Porque el virus del coronavirus puede dar síntomas similares a la influenza, que es la famosa gripe. Entonces, la gripe te puede dar fiebre, te puede dar tos, te puede dar dolor de garganta, te puede dar dificultad para respirar. Entonces, la clave acá va a ser que ante estos casos sospechosos, vos tenés que llamar y te van a hacer el hisopado y seguramente te van a aislar si tenés síntomas leves, en un hotel. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque ahí, si vos llegás a dar positivo, tenés que quedarte 14 días aislada. Entonces, agarrá 2 valijas y ponete todo, porque lo que está pasando ahora, que fueron con lo que tenían puesto, no se llevaron ni el celular, ni la compu, ni nada, y después no saben qué hacer porque no tienen más contacto con nadie. Entonces, distinguirlo va a haber que hacerle el análisis a todos los que tienen estos síntomas. Y para las mamás que están muy preocupadas, dicen, si a mi hijo le pasa, ¿va a ir solo? No, obvio. Para todas las mamás, si le pasa a tu hijo, vos vas a ir con él. Así que quédate tranquila. Diego, en base a cómo va a ser la vida después de esta cuarentena obligatoria, hay medidas que vamos a tener que adoptar de aquí en adelante. ¿Cuáles son? Está bueno que vos las digas como médico, porque hay que tener más cuidado. Sí, bueno, a ver, ustedes, yo las últimas veces que fui ahí, que es tan lindo este programa, ¿qué les dije? En Argentina tenemos muchísimas más muertes por gripe y por neumonía, por una bacteria que se llama neumococo, que por coronavirus. Hay 33.000 muertes según las estadísticas que publica el Ministerio de Salud. Ahora, eso ha pasado desapercibido a lo largo de los años. Por eso ahora es clave que todos se vacunen contra gripe y neumonía. Vos me preguntaban cómo diferenciarlo. A veces no hay forma, por eso tengo que bajar al máximo las gripes y las neumonías, dándome la vacuna contra la gripe y contra la neumonía. Así que esto hablen con sus médicos y el gobierno de la ciudad está haciendo una campaña en 80 lugares hoy en día contra esas vacunas. Entonces, la clave es que el virus quiere contagiar y en invierno quiere contagiar más. ¿Quién no tuvo una fiebre y tos en el invierno? Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de ahora y para siempre es esto de el lavado de manos, porque se contagia por las manos. Y un hecho que es trascendente, si vos estás enfermo, y enfermo no quiere decir que tengas 40 grados y no des más. Si tenés 37,9 y estás con tos, no podés salir de tu casa, porque ahí es cuando contagias. Cuando una persona más contagia es cuando empieza con sus síntomas. Y eso tiene que cambiar definitivamente, porque a veces viste que está el macho, que el que va a trabajar enfermo le pone garra. No, el que tiene tos o tiene un poquitito de fiebre, ya se tiene que quedar en su casa. Y en este caso, en esta circunstancia de este año, tiene que avisar al sistema de salud si tiene 37,5 y tos. Porque ahí, mirá lo que va a pasar, va a haber que hisoparlo. Diego, vamos a tener que estar muy atentos. Exactamente, te queremos agradecer muchísimo, siempre tan claro, hay muchas preguntas, ojalá podamos contactarte nuevamente la semana próxima, ¿te parece? Me parece muy bien, me voy a tener que peinar un poco porque me salí medio despeinado, me parece. Bueno, y todas las preguntas que quieran en el Instagram de R. Diego Montedioca, a la noche prometo contestarlas. Gracias, Diego. Vamos a esta recomendación. Chao. Un beso grande, un abrazo. Por las noches.